Listo, chicos, ahora sí, todos en silencio porque vamos a comenzar. Ahí voy a empezar a proyectar. Ahí está. Debería de a poquito empezar a verse en sus pantallas. Ahí está. ¿Ya? ¿Listo? El Emilio Mercado, para que deje en silencio el micrófono de él el que escucho. Ahí sí, ahí lo dejo en silencio. ¿Ok? Muy bien, chicos, miren, ahora sí, buenas tardes a todos los ingresados, a todos los presentes. Vamos a ver el descubrimiento de Chile. Sí, sí se ve, Oscar, se ve su letra, ¿ya? Eh, Como les explicaba, lo que vamos a ver es en realidad la continuación de, en el fondo, lo que estábamos viendo la clase pasada, que era la conquista de América y de Chile. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior estuvimos viendo cómo era la conquista del continente americano por parte de los españoles. Vimos cómo funcionaba esto de la conquista, cuál era el objetivo, que eran tres puntos principales. El eh, incorporar nuevas tierras a la corona española, obtener riquezas, sobre todo oro y plata, y la evangelización de los indígenas que tenía que ver con la relación de la corona española con la Iglesia Católica. ¿Ya? Y después vimos, ¿cierto?, todos los problemas que tuvieron que afrontar, el tema del territorio, lo amplio, lo desconocido, la diversidad, las grandes distancias. Y después vimos la caída de dos imperios, el imperio azteca, que era, ¿cierto? Aquí lo voy a mover yo más ratito. El imperio azteca a manos de Hernán Cortés y luego el imperio inca, fundamentalmente Perú, en las manos de Francisco Pizarro, ¿cierto? Eso es lo que nosotros estuvimos viendo la clase pasada. Lo que vamos a ver hoy, y que ustedes vean en pantalla, es el descubrimiento de Chile. Y por lo tanto, nuestro objetivo va a ser conocer la expedición de descubrimiento de Chile y sus características. ¿Eh? Vamos a ver las causas de la llegada de los españoles a Chile, porque hay unos motivos bien particulares y todo el recorrido que hacen los españoles en esta labor. ¿Ok? Voy a ir moviendo. Si alguien tiene alguna duda, una consulta, pregúntanos más. ¿No? Entonces, esto es lo que vimos nosotros con anterioridad. La caída del Imperio Azteca con Hernán Cortés. Ustedes recuerdan este viaje que hacían desde Cuba hacia México, de México después hasta Tenochtitlán, que era la ciudad dentro del lago, cuando los recibe Moctezuma, que era el emperador. Vimos la leyenda, ¿cierto? Que los indígenas pensaron que los españoles eran estos dioses que venían desde el mar, por el tema de los caballos, las armaduras. Los van a terminar recibiendo en el imperio, pero después de una serie de conflictos, Cortés y sus hombres van a huir en la noche triste, ¿cierto? Tratando de arrancar de la ciudad, los sorprenden, varios mueren en esa batalla, en esa pelea, se salva Cortés y varios hombres, pero después van a volver al ataque, pero esta vez ayudado por los pueblos que rodeaban a los aztecas y que los odiaban por los sacrificios humanos. Y después de prácticamente 6 meses de ataque a Tenochtitlán, finalmente van a conseguir ocuparla. ¿Ya? Y con eso se da la caída del Imperio Azteca. Y después vimos la llegada de los españoles por las noticias que les daban los indígenas que hacia el sur había otro imperio más rico, la llegada de Francisco Pizarro, su socio Diego de Almagro, que hoy día nos vamos a centrar en él, y cómo después de 3 expediciones van a lograr llegar al imperio inca, y aquí también van a contar con otro factor de suerte. Cuando ellos llegan, ha finalizado una guerra civil entre Atahualpa y Huáscar, que son los dos pretendientes al trono, y por lo tanto se encontraron con un imperio desunido y debilitado por este conflicto. Recuerden que Pizarro logra una reunión con el Inca, con el emperador Atahualpa, lo toman prisionero, incluso el Inca les ofrece piezas de oro, llenarle 2 salas de oro, a lo cual acceden los españoles y van a comenzar su avance hacia la ciudad del Cusco. ¿Ya? Una vez que ya tienen su botín, ejecutan al Inca, el emperador, y van a tomar el control de la capital y a partir de ahí toman el control del imperio.
¿Ah? Hasta ahí llegamos nosotros. Vamos a ver la llegada de Diego de Almagro a Chile, porque Diego de Almagro es oficialmente el descubridor de Chile, pero en realidad no es el primer español ni primer europeo que pasa por nuestro territorio. En realidad, los primeros que pasan por el territorio que ahora es Chile son estos dos caballeros, Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano, en 1520. ¿Por qué ellos no son conocidos como los descubridores de Chile? Porque ellos no vienen con la intención de reconocer el territorio que es ahora Chile. Ellos lo que hacen es pasar por lo que ahora se conoce como el Estrecho de Magallanes, porque ellos estaban en el viaje que demostró que la Tierra era redonda. Ellos hicieron el viaje alrededor del mundo y pasan precisamente por el Estrecho de Magallanes. Aquí donde tengo yo el cursor ahora está, por ejemplo, Punta Arenas. Ellos son los primeros europeos que pasan por territorio que ahora es Chile, pero no vienen con la intención de descubrir el territorio ni de reconocerlo. Pero quedaron, y de su paso increíblemente quedaron varios nombres. Por ejemplo, el estrecho se llama Estrecho de Magallanes. La región es la región de Magallanes. Tierra del Fuego se llama así precisamente porque ellos cuando pasaron por estos lugares vieron unas fogatas enormes. Entonces le pusieron Tierra del Fuego. Que la zona se llame Patagonia también tiene que ver con que ellos en el suelo vieron unas pisadas gigantes y pensaron que eran patagones, ¿no? Que eran gigantes y no era otra cosa que los pies de los indígenas, que por el tema del frío y de la nieve se envolvían los pies con pieles de animales. Entonces quedaba una huella gigante marcada en el piso, por eso ellos pensaban que habían gigantes por las huellas y no era otra cosa que, que los pies que se habían forrado los indígenas, ¿ya? Entonces todos esos nombres quedaron de su paso, ¿ya? Son los primeros europeos que pasan por territorio que ahora es Chile, ¿ya? Pero el descubridor oficial, oficialmente el descubridor de Chile es Diego de Almagro, ¿ya? ¿Por qué viene Diego de Almagro a Chile? ¿No? Porque ya habían encontrado riquezas en el imperio azteca, ya habían encontrado riquezas en el imperio inca. La razón tiene que ver la pelea que hay entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro, ¿no? Esa es la razón fundamental. ¿Cuál es el motivo de la disputa? Cuando organizaron la conquista del imperio inca, el que quedó dueño de la parte más rica del imperio fue Francisco Pizarro, ¿no? Y Diego de Almagro le terminaron dando la zona que era la menos beneficiada, ¿no? Fue el menos beneficiado, siendo que eran socios. ¿Por qué ocurrió esto? Porque Francisco Pizarro, ¿no? Lo voy a ampliar, ahí sí, apreté un botón en la pasada. Pero un poquito, vamos a volver. Le apreté un botón, ahí sí. ¿Por qué ocurre esto? Cuando Francisco Pizarro conquistó el Cusco, la ciudad, y el imperio inca, él mandó a una persona antes a hablar directamente con el rey de España, ¿no? Mandó a alguien para que el rey le concediera lo que él pedía, que era la parte más rica del imperio, y efectivamente el rey se lo concedió. Entonces Diego de Almagro se sintió traicionado porque a sus espaldas Francisco Pizarro había conseguido que la parte más rica del territorio terminara siendo para él. Pero ¿dónde se generó el problema? Yo lo voy a mover. Aquí ustedes ven un mapa, ahí va a aparecer, ¿cierto? Aparece un mapa que dice Nueva Castilla en color amarillo, dice Francisco Pizarro, y después dice Nueva Toledo Diego de Almagro, ¿eh? O sea, todo ese territorio, el amarillo, iba a ser para para Francisco Pizarro, y el territorio de color verde para Diego de Almagro. Pizarro iba a quedar con la parte más rica del territorio y la parte más pobre, porque aquí está el desierto, todo iba a ser para Diego de Almagro.
¿Dónde está la pelea entre los dos? Es el límite, porque resulta que el límite era la ciudad del Cusco, ¿no? El límite de las tierras de Pizarro y Almagro era la ciudad del Cusco, y ahí empezó la pelea más fuerte, porque al ser la capital, era la más rica. Y claro, ninguno de los dos quería cederle al otro eh, la ciudad capital. Es como que alguien dijera, ya nos vamos a dividir en dos partes Chile. Y ¿quién se queda con Santiago? Ahí sería la pelea porque es la ciudad más grande, la que tiene más importancia. Aquí va a ser lo mismo. La pelea es eh, por la ciudad del Cusco, entre Pizarro y Almagro, ¿no? ¿Qué decidieron? Decidieron pedirle una solución definitiva al rey, pero como no es en esa época, no estaba la modernidad de ahora, mandarle una carta al rey, que la carta viajara desde Perú a Panamá, de Panamá al Mar Caribe, del Mar Caribe a España, que entre todo lo que atendía el rey resolviera el asunto, mandara la respuesta de vuelta por el mismo camino, iba a pasar como un año, ¿no? Entonces era algo más o menos largo. Y en ese intertanto de tratando de esperar esta respuesta, Diego de Almagro decide reconocer las tierras que le habían entregado, que en este caso era la zona de Chile. Esa es la razón principal del viaje, esta pelea que hay entre Pizarro y Diego de Almagro. Pero también hay otras dos razones que podemos sumar. Una, reconocer precisamente los territorios que le asignaron, lo que aparece ahí en color verde medio fluorescente, ¿ya? Y saber qué riquezas tenía. Y lo otro, lo mismo que habíamos visto en el Imperio Azteca y lo mismo que va a empezar a ocurrir en el Imperio Inca. Empieza a correr el rumor de que más al sur del Imperio Inca hay otro territorio mucho más rico y con más oro, ¿no? Si ustedes hacen memoria, yo les explicaba que cuando los españoles tomaron el Imperio Azteca, empezó a correr el rumor que había otro territorio más rico hacia el sur, que van a encontrar el Imperio Inca. Aquí siguió corriendo el mismo rumor, que más hacia el sur había otro territorio más rico, con más riquezas, que el Imperio Azteca y el Imperio Inca. Por eso yo les puse ahí la leyenda de El Dorado. Esa leyenda, en realidad, lo más posible es que la hayan hecho correr los incas también, para que se fueran los españoles del territorio, porque ellos sabían que si lograban hacer correr un rumor de esa magnitud, de que había algo más rico que el imperio al cual acababan de llegar los españoles, lo más posible es que se iban a ir. Entonces, tenemos, tenemos el conflicto, es lo principal para que se organice el viaje, el conflicto entre Pizarro y Almagro, pero además Almagro viene a reconocer sus territorios y también el rumor de que hacia el sur hay un territorio mucho más rico, que aquí yo les puse la imagen del Dorado, ¿verdad? Que es una leyenda que había y que cruzó siempre el continente americano y que lo más posible es que lo hayan inventado los propios indígenas para que se fueran los españoles. ¿Ok? El Dorado. Ese es el origen del viaje. La expedición de Almagro, vamos a ver cómo se organiza, ¿ya? Ahí tienen ustedes la imagen, la típica imagen que existe de Diego de Almagro, el retrato. Dígame. ¿Pero es real la ciudad del Dorado o no? No, pues era una leyenda. Era una leyenda que los indígenas, un rumor que hacían correr para que se fueran los españoles, porque Pero se no dieron una cuenta. película de eso. Ah, claro, hay como 2, 3 películas de dibujos animados de El Dorado. El Dorado. Claro. ¿Ya? Entonces tenemos las causas del viaje. La expedición la empieza a organizar Diego de Almagro. Si ustedes recuerdan, cuando vimos cómo se armaban las expediciones, a ellos le daban la capitulación, que era el permiso para viajar, pero todo lo demás corría por cuenta del que se le ocurría hacer la expedición. Por lo tanto, para la expedición, Diego de Almagro invirtió el dinero que tenía, todos sus recursos, apostando a que Chile iba a encontrar algo más,
más rico que el Imperio Inca, ¿no? Porque esas eran las noticias que habían, que era un lugar muy rico, que prácticamente el oro se encontraba botado en el piso. Esos eran los rumores que había, ¿ya? Que habían piedras grandes que eran de oro completo. Entonces la ambición pudo más. Y se va a organizar esta expedición. Invierte dinero, tiene que reclutar hombres. Reclutar hombres no costó tanto. ¿Por qué razón? Porque como estaba tan fuerte el rumor de que había un lugar más rico, muchos veían en la expedición de Almagro la última oportunidad de encontrar riquezas. Los que no habían podido participar en la repartición del Imperio Azteca, los que habían llegado tarde al Imperio Inca, vieron que la última opción de obtener riqueza era la expedición de Diego de Almagro. Incluso la expedición de Diego de Almagro es una de las más grandes en cuanto a cantidad de españoles que vienen. Más o menos son unos 500 soldados españoles, sin contar a los indios que traían para el servicio, que eran como, en algunas partes dicen 1500, 2000, al final era una expedición bien grande, ¿no? ¿Por qué? Porque era la última oportunidad de que encontraran alguna riqueza. Van a salir de la ciudad del Cusco el año 1535, que es la imagen que tienen ustedes ahí, ¿no? Van a salir en ese año desde el Perú. Tenían dos opciones. Una, seguir el camino del desierto, que desechó Almagro por el tema claro, de no tener agua, de la comida y la alimentación de los caballos sobre todo. Entonces decidieron hacer el otro camino que a la larga fue peor. El camino que va a tomar Diego de Almagro, y aquí lo ven en las flechitas, es a través del altiplano. Del Cusco van a seguir subiendo en el territorio hasta la localidad de Paria, ¿no? Ahí dice Paria, en Bolivia. Y de ahí van a empezar a avanzar hacia el sur. Tupiza, Jujuy, que es Argentina, Chilcoana, que es ahora Argentina. Ese es el camino que hacen a través del altiplano. Aquí ya empiezan a tener problemas. Primero, la temperatura, a veces las lluvias, y también con los mismos indígenas, ¿no? Empiezan a tener problemas. ¿Qué los va a alentar a seguir avanzando? Dígame, señor Melillán, lo escucho. Me quiere hacer una consulta. Joaquín, dime, ¿o no? ¿O me va a escribir la pregunta, alguna cosa? Porque estoy ahí sigo avanzando mientras tanto. Entonces, Profe, ¿sí? ¿va a subir la clase Sí, tengo que subir de la semana pasada? Sí, las dos. Lo que pasa es que yo las subo por el YouTube. ¿Ustedes se acuerdan? Yo las subo por el YouTube, pero tengo que pagar. Entonces estamos en YouTube. Claro, tengo que pagar la suscripción, pero a mi canal está bloqueado, la pueden ver solo ustedes. Profe. Profesor, ¿Sí? ¿por qué no se fueron en barco? Vamos a ser famosos. Gracias. Ya. Si ahí le... Sí, no, sí. De hecho, mandan un barco que viene por la costa con víveres y suministros para ayudarlos, pero el viaje principal era por tierra. Ah, con razón están esas flechas, porque a lo mejor esas flechas son del barco. No, pues esas flechas son del viaje por tierra. Eso le estoy explicando. ¿Ya? ¿Listo? Ya, chicos, miren. Entonces tenemos aquí el viaje por tierra a través del altiplano. Del Cusco en Perú van subiendo a lo que es ahora la zona de Bolivia y después avanzando hacia el sur, metiéndose en territorio argentino, ¿ya? En el camino, como les explicaba, ya empiezan a tener dificultades con el clima, con las características geográficas del terreno, que no es fácil, pero hay algo que los alienta a seguir, que es que en el camino se encuentran con un cargamento de oro, que se iba hacia el Cusco, que era para pagar este rescate, se supone, al emperador, que a esa altura ya estaba muerto, era un tributo,
¿ya? Era un tributo que se llevaba al imperio. Entonces, claro, los españoles, a ver que había más oro, dijeron, de verdad, parece que los rumores son reales, y siguieron avanzando. Y aquí viene la peor parte. Deciden hacer el cruce de la cordillera de los Andes. El problema es que por desconocimiento, la zona por donde lo hacen no es precisamente una de las zonas más bajas de la cordillera, ¿ah? Y además, la época en que los hacen también es horrible, porque lo empezaron a hacer por ahí entre otoño e invierno. Si hay alguien que piensa que va a ser más cálido invierno en la cordillera, mala idea. Hubiesen cruzado a lo mejor en enero, en febrero, no, se les ocurrió cruzar por ahí por otoño-invierno. Hacen el cruce de la cordillera los españoles. Y se imaginarán que no con ropa térmica, sino que con la ropa que había en esa época. La ropa común y corriente, y con las armaduras. Aquí en el camino de la cordillera, en el cruce, no solo se le arrancan los indios, los pocos que los acompañaban ya después, porque se lo empezaron a arrancar, empezaron a quedar algunos indígenas muertos en el camino por el frío, españoles también algunos, incluso en los relatos están que los españoles les daba hipotermia y de repente se sacaban las botas y salían la mitad del pie, salían dedos, porque se congelaban, no se daban cuenta, ¿no? Entonces ese cruce de la cordillera fue horroroso, ¿no? Un desastre. El frío en la altura de la cordillera los terminó liquidando, ¿no? Sobrevivieron, sí, pero a muy mal traer. Españoles, los indígenas, la gran mayoría arrancó antes de cruzar la cordillera, y los que se aventuraron terminaron muriendo ahí en las alturas. Los caballos lo mismo, ¿no? El frío los terminó matando. Entonces realizan ese penoso cruce de la cordillera de los Andes y van a finalmente llegar al valle del río Copiapó, en lo que es ahora la región de Atacama. Ahí logran descansar, recuperar fuerzas, alimentarse, son ayudados por los indígenas también, y ya cuando recuperan fuerzas empiezan a avanzar hacia el sur. Llegan a la zona cercana a los Vilos, y ahí toman contacto con este barco que alguien preguntaba recién, con víveres, y siguen su camino, ¿no? Siguen avanzando y llegan hasta el río Aconcagua, en la región de Valparaíso. Y ahí se empiezan a dar cuenta que todos los rumores que habían escuchado de El Dorado, del que prácticamente el oro estaba botado en el piso en Chile, no eran reales. Se empiezan a dar cuenta que los indígenas no son tan avanzados como lo que ellos habían encontrado en el Imperio Inca, que no tenían el mismo desarrollo, y sobre todo que no tenían la misma cantidad de oro, ¿no? Entonces ahí tienen La triste verdad. viene la triste verdad, la decepción de saber que de todo lo que ellos esperaban de Chile, no había nada de riqueza, el territorio era más pobre, más encima el camino había sido horrible. ¿Qué es lo que decide Diego de Almagro? Quedan ellos aquí estacionados en el río Aconcagua, en esa zona, y va a mandar una expedición más al sur para ver si hay algo que valga la pena. La expedición es a cargo de Gómez de Alvarado. Él va a seguir avanzando hasta el río Itata, que está en la imagen. El río Itata queda en la región del Biobío, por allá cerca de Concepción. Y ahí se van a encontrar con un grupo de indígenas muy buenos para pelear, que son los mapuches. Es el primer enfrentamiento entre españoles y mapuches, que es la batalla de Reino Huelén, que aparece aquí en el título. ¿Ok? Entonces, cruzan la cordillera, llegan a Copiapó, avanzan hasta la zona del río Aconcagua, deciden no seguir avanzando, sino que mandar un pequeño grupo a ver qué hay más al sur. Y lo único que encuentra Gómez de Alvarado, que más al sur el clima es más frío, es más lluvioso,
que los ríos son cada vez más grandes y sobre todo que hay un pueblo que es muy bueno para combatir, que son los mapuches. No, en realidad, el Joaquín Melillán pregunta si ganaron los mapuches. No, en realidad, al parecer, los que lograron ganar, entre comillas, ganar la batalla son los españoles, por un tema de orden militar, por el tema de las armas de fuego. Pero ya después de ese enfrentamiento, los españoles deciden devolverse. Gómez de Alvarado se devuelve al río Aconcagua, se juntan otra vez con Diego de Almagro, le dan las noticias de lo que hay más al sur, que no hay nada de riqueza. ¿Y qué es lo que deciden ellos? Deciden retornar al Perú. Pero ahora el camino ya no va a ser por la cordillera. Voy a retroceder un poquito para ver el mapa. El camino que a ellos ahora van a hacer de vuelta es a través del desierto, que es esta flechita, ¿cierto? La flechita que se ve ahí de vuelta, dice Copiapó, dice desierto de Atacama, y sale la flechita de vuelta a Perú. Ellos, ¿qué es lo que deciden? Deciden volverse al Perú porque ya no había nada de riqueza, muy decepcionado y desilusionado, no había oro, no había un gran imperio, más encima el camino había sido horroroso, sobre todo el cruce de la cordillera, y deciden devolverse. El retorno por la cordillera, ni pensarlo, se devuelven por el desierto. El camino, claro, no fue placentero, no fue un paseo, fue horrible el viaje por el desierto, pero menos que por la cordillera. Viajaban sobre todo de noche, no de día, porque en el día era condenarse al calor. La Ágata, para que deje de poner ahí hamburguesas en el chat porque lo ocupa completo, entonces no deja ver, ¿ya? Entonces van a volver por el desierto a través de los oasis, ¿ya? Van a ir a través de los oasis, los lugares donde exista agua, y además los indígenas se esconden, porque los españoles en algunos lugares tomaron prisioneros para llevárselos como indios para servicio, ¿ya? Para que los ayudaran con sus cosas. Entonces, en algunos lugares más encima, no solo era el cruce del desierto, sino que además tenían que saber que no iban a contar con la ayuda de los indígenas, ¿ya? Hacen todo este viaje de vuelta y más encima, llegando a Perú, se encuentran con una sorpresa. Aprovechando que tanto español se había ido en la expedición de Diego de Almagro, había una rebelión indígena. Los incas se habían sublevado contra los españoles, y en ese momento llegó Diego de Almagro. Se encuentra a los hermanos Pizarro, porque son varios los hermanos, aparte de Francisco, que es como el más conocido, a los hermanos Pizarro enfrentando esta rebelión indígena, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Diego de Almagro llega a Perú, se encuentra con esta rebelión y se pone del lado obviamente, de los hermanos Pizarro, que eran españoles igual que él, y logran controlar la rebelión, ¿no? Logran detener la rebelión, pero ahí vamos a tener que vuelven otra vez los problemas entre los Pizarro y Almagro, pero ahora estas discusiones van a terminar en una batalla que se llama la Batalla de las Salinas. En esa Batalla de las Salinas se enfrentan las tropas de los hermanos Pizarro, ¿ya?, contra las tropas de Diego de Almagro. Diego de Almagro en la batalla en sí no participa, porque él estaba enfermo, ¿ya? Pero él desde su cama, desde su lecho, ve la batalla y ve cómo sus tropas son derrotadas por los Pizarro. Después de la derrota, Diego de Almagro es tomado prisionero y finalmente es ejecutado, ¿ya? Esa es la suerte que corre el descubridor de Chile. O sea, ¿Qué quiere decir eso? ¿cómo? ¿Qué quiere decir eso de que fue ejecutado? Que lo mataron. ¿Y ¿Ya? lo mataron porque no encontró nada de oro o por...? No, sí, bueno, por varias cosas, por la rivalidad, por haber sido por la pelea entre ellos, ¿no? Uno sabía más o menos que el que perdía la batalla iba a ser condenado,
¿ya? Entonces, muere Almagro y aparece ese término, los de Chile, a lo que quedó de su ejército, que llegaron en pésimas condiciones después de este viaje horrible a Chile por la cordillera y el retorno, porque llegaron con los puros trapos prácticamente puestos y después quedaron vagando ahí en el Perú. Se le llamó los de Chile, era como un término despectivo, ¿verdad? Y por eso después costó que tuvieron que pasar casi 4 años para que alguien tratara de volver a Chile, porque después de la expedición de Almagro, nadie tenía muchas ganas. Una, porque no había razón de venir por la riqueza. ¿No? No había nada nada parecido al Imperio Inca y al Azteca. Más encima, los caminos para llegar a Chile no eran precisamente fáciles. Por la cordillera ese viaje no lo van a hacer más. Y la otra ruta no era tampoco muy placentera, que era caminar por pleno desierto. Entonces era súper complicado el tema de que alguien viniera a Chile. ¿Ya? Lo que me pregunta la Trinidad. Lo que pasa es que cuando Diego de Almagro llegó de vuelta del viaje, voy a retroceder un poquito para poner el mapa. Cuando él llegó de vuelta a Perú, se encontró con que había una rebelión de los incas. Obviamente Diego de Almagro no se iba a poner del lado de los indígenas, de los incas, sino que se puso del lado de los hermanos Pizarro, porque al igual que él eran españoles. Y ya después, cuando lograron controlar la rebelión indígena, otra vez se volvieron a pelear los Pizarro con él, y ahí vino la batalla. ¿Ya? Ahí espero que me haya entendido la Trinidad que me había preguntado. Profesor, ¿Sí? cuando los españoles cruzaron el desierto de Atacama, algunos murieron. Creo que muertos en sí por el cruce del desierto, creo que no hay. En la cordillera sí, pero en el desierto creo que no. Sí, la pasaron horrible. Te imaginarás que caminar por el desierto, con la temperatura que hay, con la ropa que ellos usaban en esa época y con las armaduras y con todo el viaje que hicieron, muy agradable no tiene que haber sido. Imagínense ustedes caminando imagínense con la ropa que ustedes usaban en el colegio, ¿verdad? Con la armadura encima que pesaba varios kilos, y a pleno sol en el desierto estamos hablando en el día de unos 35, 40 grados, y en la noche -5, fácil. Imagínense ese viaje de agradable. Y sin agua. Iban tomando agua de a poquito. Dígame. ¿Viajaron en noche o en el día? Viajaban fundamentalmente, por los relatos que hay, trataban de viajar de noche, por el tema del calor en el día, y en el día se descansaban y se refugiaban. Pero fue una pregunta, y entonces en el desierto, cuando es de noche, ¿hace frío? Sí, muchísimo, muchísimo frío. Ya. Gracias. Pero ¿cómo lograron llegar a Perú si es muy difícil perderse allá porque solamente hay pura arena? ¿Cómo Que pudieron? ellos en el Profe, fondo van profe. van con alguien que los va logrando dirigir, van orientando. Es súper difícil, sí, para nosotros así a secas, ahora a lo mejor sería súper difícil, pero ellos van siguiendo ¿Sabes qué? Seguían el camino del Inca. En el Imperio Inca tenía varias rutas, y una de esas rutas era el camino del Inca, entonces se iban guiando por ahí. Profe, el Dígame. Vicente en el chat le pregunta por qué. Sí, ahí se los voy a responder, porque más de alguien lo iba a preguntar. Sí, eso lo tenía. Yo me Eso lo salgo. tenía. Hay una Eso lo teoría tenía. que dice que era porque había un animal que gritaba y decía, No, sí, ahí les voy a explicar, Emilio. Ahí les voy a explicar. ¿Ya? Miren, mientras voy a sacar aquí no lo voy a dejar puesto mientras tanto, en el mapa. Resulta que hay varias versiones de por qué nuestro país se llama Chile. En algunas, como decía tu compañero, es que hay un pajarito que hacía un ruido que sonaba como a Chile, y de ahí quedó el nombre de Chile. Pero al parecer el nombre de Chile se debe a unos indígenas que el Imperio Inca, para colonizar algunos territorios, movía poblaciones.
Por ejemplo, si quería ocupar un territorio, movía población de su imperio y la instalaba en otro lugar. Y al parecer, los incas trajeron a un agente del Valle de Chile, que queda en Perú, y le instalaron aquí. Y ellos le dieron el territorio, le dieron el nombre a todo el territorio. Entonces se piensa que de ahí salió el nombre. Es en realidad que los incas instalaron población que sacaron del Valle de Chile que queda en Perú. Y ellos le dieron después el nombre a todo el territorio. ¿Ya? Esas son las dos versiones que hay. ¿Ya? ¿Ok? No tiene que ver con el Chile del ají mexicano. ¿No? Que eso que me escribió el Joaquín Melillán. ¿Ok? ¿Listo, chicos? Ahí tienen ustedes el viaje, las razones, ¿no? Sobre todo el conflicto entre Perú y Chile, entre Pizarro y Almagro, más los rumores de riqueza, más el deseo de conocer sus tierras. Realiza el viaje a través de la ida es a través del altiplano, el cruce de la cordillera, llegan hasta el río Aconcagua, se dan cuenta que no hay nada de la riqueza prometida, mandan un pequeño grupo más al sur, solo para encontrarse con los mapuches en Reino Huelén. Luego se vuelven a unir todos en el río Aconcagua, en la zona, y deciden retornar al Perú, pero esta vez por la zona del desierto. En Perú vuelve Diego de Almagro y se encuentran con una rebelión indígena. Logran los españoles controlar la rebelión indígena, pero después vuelven a enfrentarse otra vez los Pizarro contra Almagro en la batalla de las Salinas. Y finalmente, derrotado el ejército de Almagro, la tropa, Diego de Almagro es ejecutado. ¿Ya? Ese es el descubrimiento de Chile y qué pasó con el descubridor oficial. ¿Ya? Voy a sacar de aquí. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta.